por la responsabilidad que esto significa. El Señor nos habla primeramente al empezar a preparar el mensaje, y les puedo asegurar que el Señor me estuvo hablando todo el tiempo. Así que es realmente desafiante leer la palabra de Dios por lo que nos corresponde a nosotras cuando escuchamos la voz de Dios. A los nenes siempre les decimos que la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces es lo que Él nos quiere contar a nosotras, lo que Él nos habla y lo que Él quiere para nosotras, que siempre va a ser lo mejor, siempre es lo mejor. Y armé un PowerPoint ahí más o menos. Ya habrán visto, tenemos el primer mensaje, el primer versículo. ¿Lo recuerdan? Lucas 6:31. A ver, si alguien se anima, lo pueden leer, o sea. Pero lo que nosotros, parafraseando, lo que nosotras queremos que los demás hagan con nosotras, así nosotras tenemos que hacer con ellos. Y bueno, Pau nos decía que son varios escalones que hay que subir, entonces yo más o menos intenté hacer unos escaloncitos ahí. Y el primer escalón, como ya está puesta la diapositiva, el primer escalón, ¿cuál era? Las unas a las otras. El segundo, amémonos. La palabra de Dios dice los unos a los otros, pero como es reunión femenina, las unas a las otras. Y hoy vamos a subir un tercer escalón que se llama más sobre el amor. Evidentemente ya empezamos con las unas a las otras y hablamos del amor. En el segundo, amarnos las unas a las otras, y hoy más sobre el amor. Evidentemente necesitamos que se nos recalque permanentemente que debemos amar a nuestro prójimo, amar a los demás, amarnos entre nosotras, que somos hijas de Dios. Y para ello tuve que dividirlo en dos partes. Y la primera parte se llama el amor verdadero. Y vamos a leer 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 7. Me había olvidado la diapositiva. Primero lo vamos a leer en la versión de Reina Valera 1960, que es la versión y la traducción que más utilizamos. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8 dice: el amor nunca deja de ser, la primera parte. Pero como verán, es un tanto difícil. Si nosotras empezamos, el amor es sufrido. La verdad que yo este pasaje no lo leí una, no lo leí dos y no lo leí 3 veces en mi vida. Lo leí muchas veces. Pero nunca me detuve a pensar. Siempre me llamó la atención por qué comienza con el amor es sufrido y después hay otra parte donde dice todo lo sufre. Pero tristemente tengo que confesar que no me molesté en buscar a ver por qué 2 veces decía. Supuse que era porque tenemos que sufrir. Entonces no lo busqué y la verdad que me avergüenza porque realmente en los años que llevo, gracias a Dios, en sus caminos, que solo por su gracia tendría que haberme ocupado de esto. Así que las invito a leer otras versiones en donde está un poquito más explicado y en donde yo desasné mi mente, gracias a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice así: el amor es paciente y bondadoso. Disculpen, no lo escribí acá, pensé que iba a estar la tablet. Voy a ver si lo puedo sacar. A ver ahí. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo,
no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Fíjense que para mí está bastante más aclarado, pero tiene palabras que se recalcan. Se mantiene firme en todas circunstancias. Hay otra versión más, que es la Nueva Versión Internacional, la NBI, que es la primera traducción que yo conocí después de Reina Valera. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y acá yo puse igual en la traducción Reina Valera 1960, que es la que más me gusta, pero de todos modos vamos a ir viendo de qué se trata. Ahí está, sufrido, y puse es paciente y decide perdonar las fallas. Dale, gracias. Bueno, como pudimos leer, se detallan 15 características del amor. Ahí, bien. 15 características del amor. Unas que dice el amor es y otras que dice el amor no es. Entonces, el amor es sufrido y ahí se traduce en paciencia. ¿Vieron que yo? Perdón, ya me lo habían puesto acá. Es paciente y decide perdonar las fallas. También me había tocado hablar de la paciencia en otra oportunidad. Así que digo, Señor, soy medio dura, me tenés que seguir hablando de lo mismo. Vayamos a Efesios 4:2. Yo de todos modos lo tengo anotado acá. Les doy un minutito. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nosotras tenemos que practicar la paciencia. Vean que yo elegí poner ahí, es paciente y decide perdonar las fallas. ¿Las fallas mías? ¿Qué les parece? Las fallas de los demás. Acá tenemos que hacer una reflexión hacia nosotras. Yo tengo que perdonar las fallas. Tengo que ser paciente para cuando alguien me falla en mi opinión o de verdad. O sea, a lo largo de nuestra vida nos pasa que sentimos que nos fallaron. Gracias. Bien. ¿Y la paciencia qué es? Porque todas sabemos, ay, tengo que ser paciente, ay, Señor, dame paciencia, ay, pero a la hora de definirla, tenemos que agarrar un diccionario. Es un tanto difícil que recordemos. Y la paciencia la tenemos que ejercitar y tenemos que decidir tener paciencia para con los demás. Entonces, la paciencia es soportar las adversidades
o las fallas que tengan hacia nosotras, que todos fallamos, pero cuando fallan hacia nosotras, nosotros tenemos que poner en práctica la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La paciencia es atravesar esas circunstancias o cosas que no nos gustan sin quejarnos. Yo transpiraba antes de venir acá adelante, les aseguro, porque sin quejarnos me cuesta un montón. Después dice, es benigno. Y ser benigno es ser amables con todos, ver siempre lo bueno y no lo negativo. Les digo de verdad, que me habló a mí el Señor, pero estoy súper desafiada. Pablo decía, ¿estamos desafiadas? De verdad. Tenemos que cuidar nuestra iglesia, tenemos que cuidar la iglesia de Cristo, tenemos que cuidarnos entre nosotras, tenemos que amarnos las unas a las otras. Entonces el amor es bondadoso, benigno, quiere decir que el amor es bondadoso. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, ¿con qué tenemos que vestirnos? Con todos estos atributos, con todos estos adjetivos que acabo de leer. Vestíos pues. Y fíjense que otra vez está la paciencia ahí, O sea, yo desmenucé el pasaje, pero presten atención que toda la palabra de Dios en todos los versículos van a ir entrelazando este pasaje. Después continúa y dice que no tiene envidia. Y acá, un segundito. Bueno, perdón, están entrando mensajes. Quiere decir que no es celoso. Ahí está. Alegrarnos con los logros de los demás sin celos. Dios no quiere que nosotras seamos celosas, no quiere que seamos envidiosas. Sí tenemos que tener celo por la casa de Dios, tenemos que cuidarla. No podemos tomar a la ligera cuando venimos a la casa de Dios, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos. No podemos tomarlo a la ligera, tenemos que cuidar la casa de Dios. Pero nosotras, de nosotras mismas, no podemos tener celos hacia los demás. Como poder podemos, pero no debemos. Dios no quiere eso para nuestras vidas, porque los celos no son buenos. En la palabra de Dios nos dicen que son hasta diabólicos, porque el celo lo que evita es que yo pueda disfrutar con los demás la bendición que Dios les dio. Ya sea, a mí me gusta mucho cómo hablan muchas hermanas, pero Adri me encanta cómo habla. Entonces, yo no puedo envidiarla por eso. Gloria a Dios porque Dios la utiliza para su obra. Y de esa manera nosotras somos bendecidas porque escuchamos su palabra. A Carol le dije también que le iba a decir algo, pero no, se va a salvar. Pero realmente, ¿cómo tenemos que cuidarnos entre nosotras? No tener un celo, decir, yo muchas veces he escuchado decir, no, una envidia sana. No, la envidia es envidia. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto en Proverbios 14:30. Ahí dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Por qué dirá esto? Porque la envidia daña al que la siente y daña al que la recibe.
es insana, es enfermiza, porque nos está diciendo que es carcoma de los huesos. Y Proverbios a mí me gusta mucho, y el 27:4, que siempre se lo repito a alguien, dice, ¿quién podrá sostenerse frente a la envidia? Entonces, vean si no es malo ser envidioso o tener celos. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Continúa diciendo que no es jactancioso. Y acá en jactancioso quiere decir que no es vanaglorioso. No presume de que amamos a alguien sin que se lo merezca. ¿Les parece que podemos decir, no te lo mereces, pero te amo? ¿A ustedes les parece que podríamos llegar a decirlo? Son frases que regularmente podemos escuchar en donde nos movemos. Pero nosotras no podemos decir eso porque Dios nos amó a nosotras y somos inmerecedoras de su amor. Por gracia somos salvos. Entonces, no me tengo que jactar de nada. ¿De qué me puedo jactar si yo soy nada, soy una persona, soy un ser humano? En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nosotras no podemos ni debemos vanagloriarnos de nada. Te amo porque soy la única que te puede amar, ¿eh? No, eso en nosotras no debe existir. Nosotras tenemos que cuidar la unidad entre nosotras. Y continúa con no se envanece. Y no se envanece quiere decir ser humildes, sin creernos mejores que los demás, sin orgullo. Porque el orgullo ocupa un lugar que lo corre el Señor de nuestro corazón. Si nosotros le damos lugar al orgullo, vamos a pensar en nosotras y en mis logros, y lo que yo hago es porque yo lo hago, y en todos los ámbitos, porque puede ser que tengas estudios. Escuchaba un mensaje en donde hablaban de una persona que sacaba, como se dice regularmente, chapa. Y la persona que lo estaba escuchando tenía muchas más chapas que esa persona y en ningún momento cruzó por su mente en mostrárselas también para que vea que tenía más estudios, que hablaba más idiomas, porque no es lo que nos corresponde a nosotras como hijas de Dios. El conocimiento envanece, pero nosotras tenemos que ser instrumentos de Dios. Tenemos que ser para su gloria, que honre su nombre, que quienes nos vean, vean que somos hijas de Dios. Entonces, no debemos presumir ni ser orgullosas. No hace nada indebido. Hacer todo sin lastimar. Hablar de buena manera. Tenemos que ser humildes. No hace nada indebido quiere decir que no hace nada ofensivo. En Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Casi que no necesitamos un diccionario. Es indebido dañar a alguien. Es indebido dañar a alguien hasta con una palabra. Y qué difícil que es esto. Yo recuerdo que en un tiempo decía, ay Señor, pon freno a mi lengua y candado a mi boca, porque por ahí, las que me conocen saben que digo lo que se me sale y digo, Señor, no tengo que ser así. Porque la otra persona, quizás para mí, es un chiste. Vieron que por ahí escuchamos, tengo un yerno que dice, me la dejaste picando. Entonces, no.
Para nosotras nada tiene que picar. Tenemos que pensar lo que vamos a decir para no dañar a nuestra hermana. Estamos en la reunión femenina y está todo orientado para nosotras. ¿Y por qué será? ¿No? Yo pienso por ahí que como mujeres hablamos mucho, hacemos muchas cosas, pero a la vez cometemos más errores. Estamos más propensas a equivocarnos y a dañar a alguien. Y la palabra de Dios es clara, en la mucha palabra nos falta pecado. Entonces, por eso no puedo dejar de repetir que el Señor, y me está ayudando y fortaleciendo para que no llore como cuando estaba preparando el mensaje, porque realmente digo, Señor, perdóname, porque realmente me resulta imposible llevar adelante todo esto. Pero ahora van a ver que no es imposible. No busca lo suyo, es el siguiente. Y no busca lo suyo, en 2 Tesalonicenses 3:13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. El no buscar lo nuestro es buscar el bien de la otra persona antes que el nuestro. No exige que las cosas se hagan a su manera. El no buscar lo suyo. Me encanta la reunión femenina porque trabajamos en equipo y vamos intercambiando, ¿no? Nos vamos cambiando de grupo y nos vamos conociendo las unas a las otras y tenemos la oportunidad de conocer todos los talentos y virtudes que tenemos cada una, porque cada una tiene los dones que Dios le regala y tenemos talentos y tenemos virtudes. Entonces, por eso pensaba en todo esto, no busca lo suyo. Y si yo no busco lo mío, no voy a querer que mi hermana haga las cosas como yo quiero. Sí tiene que haber un orden, quedó todo decorado precioso. En todas las reuniones, la verdad que el esmero es para el Señor y se nota porque queda todo muy lindo. Y lo que nosotras tenemos que lograr es que trabajar la una con la otra en amor, no queriendo que, ay, pero me hubiera gustado que esa M estuviera más arriba, que la R estuviera más abajo. Lo hizo mi hermana, yo amo a mi hermana y eso está precioso y dice amor y tiene unos colores divinos. Entonces, cuando lo hago yo lo hago donde quiero, pero no decirle a mi hermana, y si lo hubieras hecho así, diferente, sí, tengo que dar un consejo en cuanto a la palabra. Estamos hablando de lo que son los talentos y el trabajar juntas en armonía para que el nombre de Dios sea glorificado con las acciones nuestras. Y acá dice, no se irrita. No debemos dejar que la ira nos domine. Y hoy le decía a una de mis hijas, cuando charlamos, ahora tengo que tener más cuidado, porque tengo conocimiento. Si yo desconozco, puedo errar y pedir perdón, y el Señor me perdona, pero si yo tengo conocimiento me cabe mayor responsabilidad de lo que haga o lo que diga. Entonces dice, no se irrita. Y Efesios 4:26, lo podemos buscar porque parece que tenemos un tiempito. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Había leído 26. 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resulta difícil a veces no irritarse con algunas situaciones, con lo que vemos, con lo que escuchamos.
a nivel país, situaciones que ocurren en nuestra vida diaria. Pero nosotras, entre nosotras, tenemos que cuidarnos, no tenemos que irritarnos fácilmente. Y escuchaba un predicador mexicano y hablaba también, no específicamente de esto, pero tocó el tema y dijo, el que se irrita, ¿vieron? Que le dicen que es como que tiene mecha corta. ¿Les pasó alguna vez encender una bengala, antes cuando se podía, encender una bengala y que tuviera la mecha corta? A alguien le pasó, yo sé, pero no voy a decir a quién. La mecha larga le da tiempo, puff, sale, dispara, preciosa. Pero la mecha corta, ¿dónde explota? Cerca tuyo, cerca de tu cara. Alguna le explotó en la cara. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Queremos que la gente nos reconozca por tener mecha corta? ¿Queremos que las personas que no conocen a Cristo tengan ese concepto de nosotros o queremos que ellos conozcan a Cristo? Y después dice el 27, del mismo Efesios 4, 26, 27, y ni deis lugar al diablo. Y si permitimos que nuestra mecha sea corta, le estamos dando lugar al diablo para que otros, como dijeron en los escalones anteriores, digan, no, pero mira, si esta va a la iglesia, mira lo que hace, mira lo que dice, mira cómo se comporta. Es muy difícil no enojarse, ¿no? A mí me cuesta, chicas, porque yo siempre digo, vieron que Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Porque yo por ahí lo que sí digo es que me cuesta ser tolerante, soy un poquito intolerante. Y después cuando leía la palabra de Dios digo, apa, o es intolerancia o es que soy irritable. No me gusta por ahí repetir 2 o 3 veces lo mismo y que justo no lo escucharon o no lo entendieron y me cuesta y tengo que ejercitarme en esto porque sé que Dios no quiere esto, que yo lo desdibuje y que yo lo disfrace como que tengo poca tolerancia es una cosa, pero si leo la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Es más serio lo que hago. No guarda rencor. Y ahí puse sin registro de las fallas de los demás. Y acá entra esto de la memoria. Me acordaba de un mensaje en donde a alguien le dijeron que era memoriosa. Y digo, acá me está diciendo que no guarda rencor. No lleva registro de las fallas o las ofensas recibidas. En Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Es conveniente que reprochemos constantemente lo que nos han hecho o lo que nos han dicho? Facilito por ahí nos puede salir, ay no, siempre lo mismo. Siempre me dejas plantada. Te invité a tomar un café, vení a casa, te preparé algo, a último momento, no voy. Siempre lo mismo, no te invito más. Pues la verdad que siempre me haces lo mismo. ¿Está bien? No, nos tenemos que seguir invitando, chicas. Nos tenemos que invitar a tomar un café, a tomar un té, para poder charlar, para poder ayudarnos mutuamente. ¿Se acuerdan que Pau decía en el primer mensaje que es bueno tener una amiga? Ay, Jenny es de esas. ¿Es bueno tener una amiga a quien contarle qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos cuesta? Dios siempre está, en todo momento, en todo lugar, a cualquier hora, siempre está disponible. Pero tenemos amigas que nos necesitan, tenemos hermanas que nos necesitan. Entonces, a veces priorizamos más hacia afuera en lugar de proyectar hacia adentro.
¿Tenemos que guardar registros? ¿Tenemos que llevar un archivo? Ah, en esta fecha me hiciste tal, en la otra me hiciste la otra. No, no tenemos que llevar archivo ni registro, ni reprochar, ni sacar en cara la primera de cambio. Continuamos. No se goza de la injusticia. Con esto quiere decir que no tenemos que alegrarnos con el mal de otra persona. No se goza de la injusticia, no nos alegremos cuando le va mal a alguien, aunque nos haya hecho un daño irreparable, y que yo creo que las que llevamos muchos años en los caminos del Señor, que lo hemos conocido hace un tiempo, nos ha pasado esto, hemos tenido situaciones feas en nuestra vida. Y si le va mal a esa persona, no nos tenemos que alegrar. Yo recuerdo con mucha tristeza un momento de mi vida, un momento que yo no sé si fueron 5 minutos, pero me arrepiento cada vez que yo lo recuerdo, me arrepiento. Pero digo, ¿cómo yo soy hija de Dios? ¿Cómo puedo decir, y bueno, pero si no hace bien las cosas, no puede esperar otra cosa? No recuerdo exactamente qué fue lo que hizo, pero sé que hice un berrinche ese día, que debe haber durado 5 minutos, pero lo recuerdo hasta el día de hoy y me avergüenza. Entonces, no tenemos que alegrarnos cuando le va mal a nadie, ni a nuestros enemigos, porque Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Juan 13:34, este es facilito. Acá dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por ahí cuando hablamos con Nico, mi hijo, y bueno, el otro día salía esto de los mandamientos, son mandamientos, no sé qué, y le digo, no, son 11. Y me queda mirando, sí, hijo, porque dice un mandamiento nuevo os doy, entonces ya no son 10, son 11, que os améis unos a otros. Y me conmueve mucho este pasaje específicamente, porque vean que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En un mismo versículo, 2 veces la misma frase, que os améis unos a otros. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor mientras estaba siendo crucificado? Perdónalos, perdónalos. No podemos no perdonar a los que nos han ofendido. No podemos no cuidar el cuerpo de Cristo. No podemos no cuidarnos entre nosotras y dejar de amarnos entre nosotras por lo que sea que haya sucedido. Somos responsables de cuidar esta iglesia que es de Dios, no es nuestra. La iglesia siempre decimos que somos las personas que estamos dentro de estas paredes. Entonces tenemos que amarnos y cuidarnos las unas a las otras. Se goza de la verdad. Aquí hace referencia a la sinceridad. Esto significa que se alegra cuando la verdad triunfa. Efesios 4:25. Acá dice, por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces debemos gozarnos, ¿en qué? En la palabra de Dios. Y para que esto sea posible tenemos que llenarnos de la Biblia, de la palabra de Dios. A veces decimos, y otra vez que tenemos que leer, que tenemos que leer, que tenemos que leer la palabra de Dios. Cada vez que uno se sube o está ahí adelante dice, hay que leer la palabra de Dios. Y es porque tenemos que leer la palabra de Dios, porque si no la leemos, no la vamos a conocer. Y hace un tiempo escuchaba un mensaje de Aviva Nuestros Corazones y la hermana que hablaba decía, ¿por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Y me gustó mucho porque cuando yo era adolescente dije, bueno, yo tengo que leer la palabra de Dios, pero yo no sabía cómo leerla porque mi seno familiar no era cristiano. Yo había aceptado a Cristo, me habían regalado una Biblia y yo quería leerla. Y abrí la Biblia, la abrí, Ezequiel. Y lo empecé a leer, y es difícil, Ezequiel, no sabía qué es lo que me quería decir, me costaba un montón. Pero esta hermana decía, vas a leer Ezequiel, no lo vas a entender, lo vas a volver a leer, capaz que vas a entender algo, pero no lo vas a entender todo. Vas a leer Apocalipsis y no lo vas a entender. Pero si vos lees la palabra de Dios, cuando esas cosas empiecen a suceder, vos vas a decir, de esto estaba hablando. Pero si vos no lees la palabra de Dios, cuando esas cosas empiecen a suceder, que muchas están pasando, no vas a saber de qué está hablando. No vas a saber, vas a tener ignorancia en cuanto a esa situación, porque no leíste la palabra de Dios. Entonces, ahí la importancia de que la leamos. Entonces, quizás no nos tomemos todo el tiempo para entender cada pasaje, cada versículo que leemos, pero con una porción que nos aprendamos. ¿Qué le decimos a los nenes? Apréndanse el texto, porque en el momento que más lo necesites, la palabra de Dios va a venir a tu mente. La palabra de Dios te va a sostener. La palabra de Dios te va a ayudar. Entonces, le decimos a los nenes, pero también nosotras tenemos que leer la palabra de Dios para que no nos encuentre desprevenidas después cuando empiecen a suceder estas cosas. Y acá está, todo lo sufre. En este punto yo les puedo asegurar que me quedé, decía, Señor, ilumíname, Señor, háblame, Señor, decime, porque ven lo que puse ahí, sin reproche, sin críticas ni secretos. Y preferí poner ni secretos en lugar de no secretear. Porque dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo. Nunca se da por vencido. Les pido que no me malinterpreten igual cuando digo es capaz de soportarlo todo, de aguantarlo todo, porque no se refiere a que tenemos que aguantar todo tipo de abuso, no se refiere a eso. Acá se está refiriendo a que no tenemos que bajar los brazos y no tenemos que darnos por vencidas. No tenemos que criticar, no tenemos que reprochar y no nos demos por vencidas para orar por nuestros seres queridos que aún no conocen a Cristo. A veces cuando nos toca preparar un mensaje, el Señor nos habla claro, claro, claro. Y la verdad que yo había escuchado que si yo confiaba en Dios tenía que entregarle mi petición y no ser repetitiva, de pedirle todos los días. Entonces en un momento dije, bueno, Señor, si yo no tengo que estar repitiéndote porque vos sabés que yo quiero que mis seres queridos te reciban como Salvador, te lo entrego.
Y de vez en cuando, otra vez, Señor, Señor. Y acá me está diciendo lo contrario. Si yo me hubiera ocupado de ver por qué en este pasaje hablaba del sufrimiento y que todo lo sufre, yo hubiera estado orando mayor cantidad de tiempo por esta persona que amo y quiero que acepte a Cristo. Vayamos a 2 Corintios 4:8. Acá dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, no vamos a bajar los brazos. Sigamos orando por esos amigos, por esos familiares que aún no tienen a Cristo en su corazón. Y por aquellos que se han apartado, que se han alejado. No bajemos los brazos, sigamos orando. Todo lo cree. Y aquí hace alusión a que tenemos que confiar en los demás, que jamás tenemos que perder la fe. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. ¿Quién lo dijo? Jesús, nuestro Salvador. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquí, como les decía, dice que jamás pierde la fe y que debemos confiar en los demás. A veces nos resulta difícil confiar en los demás, porque nos han fallado, porque nos han defraudado. Nos resulta difícil, pero si la persona que nos defraudó nos pidió perdón por lo que hizo, ¿quiénes somos nosotras para no perdonar? Para darle la oportunidad y confiar nuevamente. Dios nos manda que hagamos esto. No quiere decir que vamos a tener una fe ciega, que no vamos a ver las cosas que están sucediendo o qué es lo que está pasando realmente, pero sí que tenemos que confiar en la otra persona y darle la oportunidad que Dios nos da a nosotras. Si Dios nos da oportunidad a nosotras, y una y otra vez, porque no es que me equivoqué, me arrepentí, pedí perdón, listo, no me equivoco más. Nosotras seguimos cometiendo errores. Siempre decimos o siempre escuchamos que nos dicen que la diferencia está en que somos pecadoras, pero salvadas de una condenación eterna. Seguimos estando en la carne, seguimos siendo pecadoras. El Señor nos manda amar. El versículo 24 de Marcos también, 9:23 y 24, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, nosotras tenemos que pedirle al Señor. Acá es un pasaje en el que el Señor sana a un muchacho endemoniado, pero realmente el padre, tratándose de su hijo, le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿a quién tenemos nosotras? ¿A quién tenemos que pedirle que nos ayude a creer? A Dios mismo, a través de su Hijo. Todo lo espera. Y acá ven, como les decía otra vez, no pierde la fe, no perder la fe ni la esperanza. Todo lo espera
como ya había dicho antes, no bajar los brazos, no desanimarnos. El Salmo 32:10, en la segunda parte del Salmo dice: mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. El amor verdadero siempre tiene esperanza. ¿Cuántas veces pensamos que a esta altura de la vida ya no íbamos a cambiar? Ya no podemos cambiar. Y no, yo soy así. Ya no puedo cambiar. O no, mirá, ella es así, ya está. Va a ser siempre así. ¿Qué acabamos de leer? Que todo lo espera sin perder la fe ni la esperanza, todo lo espera. Habla de la esperanza que debemos de tener. Y por último, todo lo soporta. Debemos ser valientes ante las dificultades. Todo lo soporta, quiere decir que se mantiene firme en toda circunstancia. Ante cualquier dificultad tenemos que mantenernos firmes y ser valientes. No nos tenemos que resignar. Filipenses 4:13, lo sabemos de memoria, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿soportamos con nuestras fuerzas? No, soportamos con las fuerzas que nos da el Señor. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no tengo que bajar los brazos, no importa la circunstancia que nos toque vivir. El Señor es soberano y Él obra. Nosotras no tenemos que darnos por vencidas. Entonces, soportamos con las fuerzas del Señor que nos dejó el Espíritu Santo que mora dentro nuestro cuando lo recibimos como Salvador, para ser fortalecidas y no bajar los brazos, no resignarnos a una situación, no tenemos que bajar los brazos. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y 1 Juan 4:8, tenemos un cartel del otro lado que tiene una de las partes de este versículo. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, Dios, ¿qué nos manda a nosotras? A amarnos las unas a las otras, a no darnos por vencidas, a cuidarnos entre nosotras. Si tenemos alguna, acá que dice soportándoos y perdonándoos unos a otros. A veces es tan insignificante. A veces me pregunto, ¿por qué tal hermana no vino? ¿Por qué tal hermana no me responde el mensaje y dejó de venir? Y tengo en mi mente a una hermana por la que le pido al Señor. Yo no sé si quizás hice algo que la pudo ofender, si quizás algo la lastimé con una palabra que le pude decir. Espero en el Señor que no haya sido el caso y que ella vuelva a sus caminos. Pero nosotras, las que estamos acá, las que ya fuimos perdonadas por el Señor, tenemos que cuidarnos las unas a las otras en amor. Tenemos que amarnos. Tenemos que poner a nuestra hermana antes que nosotras. Y a veces nos quedamos cómodas. Decimos, no, ¿sabés qué? Ya entré a mi casa, ya estoy tranquila, ya me puse el pijama. Pero si mi hermana me necesita, mis hijas me han dado ejemplo de eso. Estaba en pijamas, pero si mi hermana me necesita, no importa la hora que es. Si puedo, voy y estoy con ella, porque me necesita. Entonces tenemos que cuidarnos para cuidar el cuerpo de Cristo, cuidarnos las unas a las otras. Y la segunda parte
dice, viviendo juntas en amor. Y acá Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando dice con amor fraternal, se refiere a la hermandad, al amor de hermanas. Y en cuanto a honra, estimarnos las unas a las otras como superiores a mí misma. Tenemos que estimarnos, tenemos que amarnos, porque es lo que Dios nos manda, vivir juntas en amor. Después Gálatas 5:14 al 16 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La verdad que mucho para explicar. Si dice que toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo, me parece que mucho más para explicar no habría. Toda la ley de Dios se cumple en que nosotras amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestra hermana, amemos a nuestra familia. Nuestro prójimo es el más cercano. Y como dice fraternal, es categórico hermanos, hermanas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, ¿cómo tenemos que andar? El Espíritu a nosotras nos hace saber cuando nos estamos equivocando. Cuando dudas mucho con algo, no es de vos misma, no es esa conciencia de la que se habla, es el Espíritu que nos está diciendo, estás errando. Primera Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Otro texto con el que yo tenía un concepto erróneo, porque yo pensaba, si amo a mis hermanos, si amo a mi prójimo, si amo a mi familia, y si cometí 10 pecados, ¿me va a cubrir? ¿Qué porcentaje me cubrirá? No es eso, no significa eso. No significa que porque yo ame más o ame a todos, voy a cubrir un porcentaje de los pecados que cometo desde el momento que me levanto y hasta, no sé, hasta cuando sueño. Acá está hablando de que el amor que nosotras profesemos va a cubrir los pecados, las fallas, las ofensas que nos hayan hecho. El amor cubrirá multitud de pecados. Y después tenemos Juan 21 del 15 al 17, que es donde el Señor le pregunta a Pedro si lo ama. Y se lo pregunta 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿se acuerdan? Y dice que él se entristeció por esto. Y yo pensaba 3 veces. 3 veces Pedro lo negó. Y el Señor aún así le encarga a Pedro que cuide a los que creen en él. Los corderos, las ovejas, somos nosotras. Somos los que hemos creído en el Señor Jesús. Y él le encomienda a Pedro. Entonces, nosotras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos las unas a las otras, confiar la una en la otra para cuidarnos, para cuidar este pueblo que le pertenece a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Primera Juan 1:15, 2:15.
¿Qué es lo que tenemos que amar? Las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas que son eternas, donde no hay corrupción. No quiere decir que no nos cuidemos nosotras y no tengamos bienes, pero si nosotros ponemos en primer lugar los bienes, no, ¿sabés que no voy a la reunión porque no va a ser cosa que entren, viste, que saben nuestros horarios, entonces yo prefiero quedarme en casa, viste? Eso no es lo que Dios nos manda. Nosotros tenemos que venir, congregarnos, que nos vean los vecinos, los de acá, los de allá, tienen que ver que nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia. Y vamos a la iglesia por amor a Dios que nos amó primero. Entonces, no tengo que poner en primer lugar las cosas de este mundo. Se refiere a lo que es material, a lo que es lo que podemos adquirir. No se refiere a las personas cuando dicen no améis al mundo. Solo a las cosas materiales, porque Dios ama a todas las personas. No hace acepción de personas. Bueno, después dice, ¿de dónde vienen las guerras? En Santiago 4, 1 y 2. Y es de nuestras pasiones con las que combate nuestro miembro, porque la verdad que nuestra carne, nosotras mismas, no es que por nosotras mismas podemos, yo porque yo puedo, amo a mi hermana, porque yo soy así. No, no es de nosotras mismas, es de Dios, es por Él, por su fuerza, por la fuerza que nos da el Espíritu Santo, por la gracia con que Él nos ha amado y nos ha limpiado nuestros pecados. Acá dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y acabamos de ver, nada de esto es bueno, la codicia, la envidia. Combatimos y luchamos, pero no podemos obtener nada, porque no pedimos al Señor que nos ayude a no ser envidiosas, a no ser celosas, a no tener deseos de lo material. Y 1 Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero ¿y por qué podría aborrecerme el mundo? ¿Por qué las personas podrían odiarme? Porque aborrecer se traduce en odio. ¿Por qué podría pasar esto? Pensemos que si esto pasa es porque las personas que nos aborrecen no tienen a Cristo todavía. Pidámosle a Dios que nos dé misericordia, que ante el odio debemos amar, orar y dar buen testimonio como seguidoras de Cristo. Porque esas personas que nos pueden aborrecer, que nos pueden odiar, es porque decimos ser cristianas. Y ellos aborrecen esto porque no conocen a Cristo. Para terminar tengo un texto, pero antes de ello de lo que hablaba recién era de que pensemos que las personas pueden llegar a aborrecernos porque aún no conocen a Cristo. Que así como les decía que no tenemos que bajar los brazos y no tenemos que dejar de orar por aquellas personas, por aquellos familiares, por aquellos seres queridos y amigos que aún no conocen a Cristo, también tenemos que seguir orando por las personas en general que no conocen a Cristo. Por lo que yo puedo ver acá, creería que todas tenemos a Cristo en nuestro corazón, que todas un día le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos que sea nuestro Salvador. Pero oremos por aquellas personas que pueden estar escuchando en esta tarde y que aún no han dado este paso decisivo de salvarse de una condenación eterna en el infierno y buscar a Cristo, tener una esperanza de vida, tener fe y esperanza. Para terminar, quisiera que nos quedemos con este texto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35.
que nos conozcan como discípulas de Dios, porque amamos a quienes nos rodean, porque amamos a nuestros vecinos, porque amamos a nuestra familia, porque cuidamos de ellos. Que el Señor las bendiga.